Bienvenidos a un partido de muerte súbita a 3 innings donde los Yankees de Nueva York visitan en su casa al equipo de los Toronto que no ha tenido un buen inicio de temporada. Hoy va a estar lanzando Max Scherzer contra Paul Goldschmidt. Interesante ver a Paul Goldschmidt de primer bate. Muchas cosas ha tenido que hacer el manager para poder hacer que estos Yankees estén invictos en sus últimos partidos. Pero hoy el equipo de Toronto pretende parar esa racha de una u otra manera. Nosotros obviamente vamos a impedirlo. Ya arrancó Max Scherzer, que le gusta lanzar ahí la que atrapada. Se tira de lujo. Max Scherzer es un pitcher muy confiable. Y aquí está la alineación del equipo de los New York Yankees. Está Paul Goldschmidt, Ben Rice, Cody Bellinger, Ahmed Rosario. ¿Quién diría Ahmed Rosario de cuarto bate? Trent Grisham, José Caballero, el Chema, Chance Chisholm Jr., Anthony Volpe y el nuevo catcher recién llegado al equipo de los Yankees. No sé qué está pasando con Escárraga, qué está pasando, bueno, con los catcher. Y aquí está el hombre que ha estado encendido con el bate, Ben Rice. Y sigue demostrándolo. Buen contacto, pero el jardinero se mueve bien y se queda con esa pelota. Espero que estén aprovechando el contenido de este video en su propio idioma. Lo estoy grabando en español, pero usted también lo va a poder escuchar en inglés. Dígame en los comentarios en qué idioma lo escuchó. Otro de los que ha estado caliente con el bate apareciendo en los momentos importantes, Cody Bellinger. Vamos a ver, pretendiendo conectar desde el principio porque Max Scherzer les gusta lanzar desde el principio en la zona durísima y saca 3 outs sencillos, sin dificultad. Bueno, en nuestra parte va a estar lanzando Carlos Rondón, averaje de 3.19, un whip de 1.19, ha tenido récord de 2-2. Así que vamos a ver cómo le va a Rondón, que tiene un buen porcentaje de ponche, 34 por el momento, y hoy pretende ir por más. Vamos a ver cómo nos va enfrentando a Springer. Lo trabaja en la esquina de afuera abajo con ese sinker para empezar a trabajar de la mejor forma de Springer. Vamos a seguir ahora trabajando un slider en la esquinita de adentro. Claro que sí, ya lo trabamos rápidamente, lo montamos en 2 strikes, 0 bolas. A Springer no le gusta la situación. Carlos Rondón se está preparando para su lanzamiento de lujo y claro que me la están pidiendo. Nosotros la vamos a traer. La curva profunda, pero atento Springer. Creo que podríamos sorprenderlo con una recta en toda la esquinita del plato. Wow, parece que Springer es el que puede sorprendernos. Bueno, creo que después de esa recta vamos a tirarle un cambio de velocidad para ver si lo compra. Está atento Springer. No come cuento. Está sacando el bate tempranito. Vamos a ver si esta vez podemos llevárnoslo con el sinker con el que empezamos trabajando. No. Está haciéndome trabajar extra Springer. Vamos a ver si nos podemos llevar con la curva cambiándole la velocidad. Y el ángulo de entrada, no, está intratable. Intratable. Y claro, estamos de acuerdo, el catcher y yo, con una recta adentro pegadita. Claro que sí, sorprendiendo el sprint y terminando el cansancio que estaba produciéndonos. Primer ponche y aquí está el equipo de los Toronto que hoy viene con su equipo de lujo a demostrar de qué está hecho. Y bueno, ya está viniendo en este instante Vladimir Guerrero Jr. Punto 277 el averaje. Ahí le trabaja con el sinker afuera. Un rodado que era lo que esperábamos. Y por el momento Rondón parece que va a escaparse de este inning sin complicación. Sin embargo, sabemos que Ernie Clemens siempre tiene la última palabra. Sin embargo, Rondón tratará de mantenerlo a raya. Poquito descontrolado ese slider, no rompe bien, se le eleva incluso. El lanzamiento va a ser con el arma del sinker, que lo ha estado trabajando muy bien en la parte de afuera. No, ha perdido algo de concentración. Rondón pierde por el momento la brújula. Vamos a ver con qué se viene. Vaya, muy bien la curva, complicado, 82 millas por hora.
Creo que es el momento de cruzarle la bola rápida, a ver si Ernie Clement no la está esperando. Oh, por poquito en la parte de afuera, tiene que meter ese slider perfecto. Exactamente, lo mete en conteo de 3 bolas, 2 strikes. Tiene que venir con la recta durísimo en la esquina de adentro. No come cuento. No come cuento y después tira una recta así, claro que tiene que venir el cambio, que puede sacar de ritmo, pero aún así Ernie Clement está intratable, intratable. Vamos a ver si le puede hacer efecto este sinker en la esquinita de afuera. Claro que sí, estaba esperándola, le hace buen contacto de protección. A ver si nos lo podemos llevar con este slider metiéndose por la esquinita de adentro. No come cuento, no se queda, no cae en la trampa de Rondón y llega a base. Y ahí hay preocupación porque el corredor que está en primera tiene buena velocidad. Y aquí está Kazuma Okamoto. Está el problema en este instante. Rondón esperamos que pueda salir de la mejor manera. Okamoto lleva 13 cuadrangulares. Hay que tener mucho cuidadito porque en una serie tan corta puede... Uy, no puede llegar con ella. Estaba muy atrás, pero no se arriesga. Hay un buen brazo ahí para proteger. Uf, la colocó y se nos está complicando el juego. Okamoto le pone ojo a esa pelota y pasa por el medio del plato. Y bueno, ahora está bateando Joendrick Pinango. Cuidadito con él. Vamos a ver si le arrancamos con una curva para sacarlo de ritmo totalmente. Muchacho de muy buen contacto. Ahí está, con mucho cuidado, con mucho profesionalismo. Solamente nos toca sacar un out, pero se nos está volviendo algo complicado. Ahí está, 2 lanzamientos sumamente peligrosos. Vamos a ver si nos lo podemos llevar con la curva. Profunda, claro que sí. Los corredores partieron, no hay problema. Salimos también de este primer inning complicado porque se veía el ataque del equipo de Toronto. Pero bueno, Rondón se portó a la altura. Y aquí tenemos a Ahmed Rosario, nuestro cuarto bate. ¿Qué clase de alineación está trayendo el equipo de los Yankees hoy? Pero le está dando resultados. Vaya, buen contacto, pero se va de foul. La había timeado muy bien el bateador Ahmed Rosario. Serche no come cuento, no se demora. Un pitcher agresivo que ataca constantemente la zona de strike. Se prepara bien el lanzamiento y le quiso comprar con esa curva. No se fue Ahmed Rosario. Tengamos presente que Max Scherzer lanza la recta a 98, el aire 89, el circle chain a 87, la curva a 79 y el cutter a 90. Un pitcher que no desperdicia mucho lanzamiento. Venía en la zona, hace buen contacto, pero la defensa estuvo a la altura. Y aquí está Trent Grisham, que su promedio ha bajado a .231, pero siempre puede aparecer con un cuadrangular. Ahí está, en esta ocasión, por primera vez Max empieza arrancando con una bola, algo no usual en él. Vaya, lo traba con esa recta 96 debajo de los codos, no puede sacar el bate a tiempo y se queda con ella. Y aquí está José Caballero, que viene de la lesión. Había tenido un buen arranque de temporada. Esperamos que el día de hoy pueda despertar su bate. Importante tenerlo en las bases. Hace un buen contacto. Sin embargo, la bola de Max está pesada. No puede salir del estadio. Y bueno, sigue aquí el segundo inning, Carlos Rondón. Ahí está, se come ese sinker en la esquina de afuera. El récord de los Yankees por el momento se está manteniendo 41-22. Seguir ganando es importante para mantener el liderato de esta división.
Vamos a ver si logramos sorprenderlo con una recta afuera. Muy bien, a 95 millas por hora. Creo que aquí cabe el momento de traer la curva. A ver si lo podemos engañar con la misma. Y claro que sí, la compró Brandon Valenzuela. Acaba de ser ponchado, se va con vergüenza. Pero que no se avergüence, esto es béisbol. Y ahora aquí está Charles Macado. Disculpen la pronunciación si no me sale bien. Pero aquí estamos. Y si a usted le gusta esta clase de contenido de béisbol, recuerde apoyar el canal dejando su bonito me gusta. Quisiéramos poder llegar a 50 me gusta en este video. Cuidadito. 2 veces le tiró el sinker. Esta vez ocasión estuvo preparado. Sin embargo, preparado estuvo Trent Grisham, que se quedó con la pelota en los jardines. Esto se puede decidir con un solo batazo, así hay que tener mucha cautela. Va a arrancar con el slider afuera. Muy bien. Entrando por la puerta de atrás el slider, complicándole a Miles. Y ahora se nos va mal este lanzamiento. Vamos a ver si podemos sorprenderlo con la recta, que no ha estado funcionando muy bien. Muy bien, cuidadito. Lo tenemos montado en el conteo que lo necesitamos. Ahora depende de que esta curva sea espectacular. No compró. No compró la curva. Vamos a ver si el sinker nos ayuda. No, ha perdido por el momento la brújula y está esperando en el cajón de bateo Nathan Lux. Vamos a ver con qué le podemos venir. Vamos a trabajar el slider. Muy paciente el equipo de Toronto en el cajón. Se están tomando cada turno en serio. Y el hombre que menos queríamos en base está en base con 91 de velocidad. Muy preocupante. Cambian de pitcher. Y creo que nos ha tocado el momento de ver qué tenemos en la banca, para ver si nos puede ayudar a afrontar la situación que estamos llevando. Vamos a ver si pedimos tiempo para ayudar a Carlos Rondón a coger un segundo aire. Aquí está, dándole confianza al equipo. Y vamos a ver, vamos a intentar, que está en primera base, corre. Vamos a tratar de poner lanzamientos importantes. Ahí está, lo marcan bien. Y aquí viene la curva, que esperamos que esta vez nos salga perfecta, pero no nos sale perfecta. Va a intentar irse. No, lo piensa 2 veces. De aire la pone. De aire la pone. Y se nos está complicando el partido. George Springer creo que ya toca traer a Camilo Doval. Lo sabe el manager. Hay que utilizar la estrategia en estos momentos y apoyarnos en el bullpen. Aquí está Camilo Doval. Un lanzamiento de prueba. Está listo. 100 millas por hora ese cutter. Oh, pega durísimo ese cutter. Vamos a ver si lo podemos sorprender con un sinker. Ahí está, pero no. Ha perdido por el momento la zona de strike. Y esto me preocupa. Ahí está, el slider rompe bien. No le gusta a George Springer. Piensa que es la tercera bola. Y ya está así. Está en todo lo correcto. Y se nos está complicando el conteo. Hay que venir con el cutter pegadito adentro. No puede ser. Increíble, se nos llena la base. Mucha tranquilidad. Y se nos está complicando porque viene uno de los bateadores más temidos de este equipo. Vamos a arrancar con el slider. No, ha perdido la brújula. Y eso nos preocupa. Cutter ahí en la esquinita de afuera trabajando a las 99 millas por hora. Muy bien el zinc, que le rompe de maravilla. Ya lo tiene montado en control de 2 bolas, un strike. Es el momento de tirar el slider, que uno de sus lanzamientos más importantes. No puede ser, no compra este lanzamiento. Necesitamos que le hiciera swing ese slider.
Y el cutter pierde la brújula totalmente. Y pueden salir la carrera de Caballito. Increíble, estamos en problema. Pero le hace swing. Impresionante, un sinker pegadito. Vladimir se pierde y sale gritando de la emoción el lanzador de Nueva York, Doval. Qué clase de lanzamiento, un sinker adentro, sin miedo, en su zona de poder. Vladimir no se le esperaba, se queja, quiere partir el bate en dos, pero bueno, aquí viene cerrador, pero el partido no está para cerrar. Sin embargo, se quieren asegurar que no metan una carrera más. Ella está tras Dalton Varsho al right field. Y aquí está Jazz Jr., que no lo ha estado haciendo bien en el departamento de averaje, pero en cuadrangulares ha aparecido en los momentos importantes. Y ahí está, parte del plato en dos, y tener a este hombre en base va a ser importante porque puede irse al robo y poner la situación de juego cerca de anotar. Vamos a ver aquí al primer lanzamiento, la compra, sorprende al cerrador, y para eso a veces no están listos los cerradores. Y ahora que hay dos jugadores rápido en base, se va a abrir ligeramente. Mal el tiro, pero queda quieto. Queda quieto y creo que tengo la facilidad de irme hasta tercera, pero vamos a esperar a ver qué puede hacer Volpe, porque últimamente Volpe no está bateando bien. Vaya, mete una línea buenísima. Vamos a tener que aguantarlo. Vamos a tener que aguantarlo porque no pudo salir muy bien. Buen contacto de Volpe. Hace rato que no lo veíamos conectar de manera tan sólida. Aprovechó un lanzamiento cómodo. Y bueno, aquí va a haber movimiento para robo. Se va a abrir. Se fue. Y va para la segunda. Y ya evitamos la doble matanza. Se pone cada vez más cerca. Y estamos en situación. Ahí está Volpe. Partió muy bien. Buena lectura del tiempo del lanzador. Y aprovechó totalmente el espacio que le dio. Aquí está el catcher. Cuadro interno metido. Muchachos, lo necesitamos. Bateando. Y claro que hace la jugada que necesitábamos. Va el tiro para home. Muy bien, anota la primera carrera el equipo de los Yankees. Se pone arriba. Ali Sánchez cumple el objetivo. Y Volpe llega a la tercera, dándonos todavía posibilidad de otro sacrificio. Y nada que hacer. Ahí está, y un bateador experimentado como Paul Goldschmidt. Wow, le acaba de cruzar una recta 97 millas por hora por todo el centro. Reaccionó tarde. Y bueno, también hay que prepararnos. Hay que prepararnos, confiar en David Bernard, que no le ha ido muy bien últimamente. No le ha ido muy bien, pero bueno, aquí hay que arriesgarnos. A ver de qué es capaz de hacer el equipo. Necesitamos una carrerita más para darnos seguridad. Vaya, conecta la pelota al jardín. Claro que sí. Viene entrando la siguiente carrerita. Nada que hacer. El partido se pone a 2-0. Paul Goldschmidt cumple el propósito con ese batazo a la banda contraria. No hay problema con la velocidad de golpe. Y anotamos la segunda carrera. Si le está gustando el contenido que está viendo en su propio idioma, recuerde apoyarnos con su bonito me gusta. Y aquí está Ben Rice con su segunda oportunidad. Conecta sólido la pelota. Va atrás, lleva altura pero no distancia. Por los 359 franjas de advertencia, no da más. Y bueno, vamos a enfrentarnos en el siguiente episodio a Clement, Okamoto y Pinango. Creo que sería correcto mantener después de la salida Camilo Doval todavía lanzando este inning, mostrando su dominio. Ahí empieza con el slider. Ahí está, con calma, tirando un sinker, pero no va por él.
Ernie Clement. Sabemos que es un bateador muy experimentado. Y ahí está, le cruza una recta, un cóter a 99 millas por hora. Hay que tirar de nuevo el slider. Y bueno, Ernie Clement, que sabe mucho, reacciona bien a tiempo. Vamos a ver si lo podemos sorprender con este cóter adentro. Sorprendido a 101 millas por hora, entrando por la puerta de atrás. Lo deja inmóvil, sorprendido. Y aquí está Kazuma Okamoto, que ya tiene un sencillo en este partido. Van a arrancarle con el cóter en la esquina de afuera y ahí está marcándolo, poniéndose sólido Doval en este instante, encontrando confianza y le cambia la velocidad. Cuidadito que con Okamoto no se sabe. Ahí está respondiendo un sinker que se hundía en la esquinita del plato a 95. Otra vez lo van a seguir trabajando con el slider. No va por él, no va por él. A ver si lo podemos sorprender con este cóter entrando por la puerta de atrás. Uy, no rompe bien, no dio el efecto que estábamos esperando. Conteo se ponen 2 bolas, 2 strike. Y ahí está, se lo lleva, abanica el slider que no puede encontrar a 91 millas por hora. Lleva 2 ponches en este inning. Todavía lo vamos a dejar porque nos está dando la seguridad que necesitamos. Está aquí Pinango. Le arranca con el cóter que se entierra en la esquina de afuera, pero no come cuento de él, no va por él. Lo trabaja con el cóter que se está moviendo muy bien a 100 millas por hora. El slider entrando por la puerta de atrás. Atento Pinango. Me están pidiendo el cóter. Vamos a ver si nos funciona. Y va de foul. Va de foul. Creo que podemos cerrar este partido de la mejor manera con el sinker. Ahí está. Va a tener que meterse de golpe. Velocidad porque corre. Triunfo del equipo de los Yankees de Nueva York, estableciendo su dominio de manera inmediata en el primer partido de la serie contra el equipo de Toronto. Si usted ha llegado a esta parte del video, recuerde apoyar el contenido. Si quiere seguir escuchándolo en la traducción que el dubbing de YouTube va a estar dando, lo mantendremos. O si quiere usted los comentaristas que ya usted conoce. Sea lo que sea, le apreciamos que siempre nos deje su apoyito con su bonito me gusta. Nos vemos, mi gente, en el siguiente videito.